El turismo afronta en este momento nuevos retos y fonderos cambios que requieren una nueva visión y la adopción de fórmulas novedosas para la súa reactivación en Asturias. Teniendo en cuenta, además, que es uno de los sectores económicos más importantes en términos de empleo, aportando más de un 10% al nuestro PIB. Toda propuesta de elaboración de un plan estratégico en picos o un plan estratégico de turismo debería, sin duda, contemplar la participación de todos los agentes implicados. Y es necesario propiciar y favorecer un fondero debate que permita analizar la situación del sector, los retos y las necesidades urgentes. Un análisis que debe tener muy presente que la Unión Europea va a destinar una cantidad importante de fondos para apoyar al sector turístico y al su tejido productivo, también a pymes y a personas autónomas, que son fundamentalmente la base de nuestro sector. Administración, empresas, profesionales y personas usuarias deben poder definir de forma colectiva los objetivos del plan y los mecanismos de implementación. Un proceso abierto y claro, guiado por la transparencia, la participación y la información. Pero imagínense si todavía cobren más importancia la participación, la transparencia y la información cuando estamos hablando del Parque de Picos de Europa. Un parque que se extiende por Asturias, Cantabria y Castilla y León, por 11 concellos. Un parque que cuenta con una comisión de gestión donde están representados el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El turismo en Asturias tiene la oportunidad de iniciar un proceso de transformación hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible y sostenido que se base en los pilares en los que venimos insistiendo una y otra vegada: el pilar socioeconómico, el pilar medioambiental y el pilar territorial. Y Picos de Europa, que tenía que ser un emblema para Asturias, debe desempeñar un papel fundamental en ese proceso. Un proceso que debe apostar por la mejora de la capacidad competitiva, la calidad y la superación de la brecha digital, que debe tener como objetivo la preservación del patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias en todos los aspectos, dando el protagonismo que se merecen la nuestra identidad y las nuestras lenguas propias y contribuyendo a fijar población en los nuestros pueblos. Una estrategia de futuro para el sector turístico asturiano debe contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El nuestro turismo tendrá que garantizar unos estrictos estándares de seguridad y salud, pasando forzosamente por la proximidad y la desestacionalización para recuperarse, no solo porque esta crisis está forzando a ello, sino porque las nuevas generaciones de personas viajeras serán diferentes. El turismo rural va a convertirse en el más escollido probablemente de los destinos que pueden llegar la gente por medios propios. Ciertas tendencias previas a la pandemia y que veníamos defendiendo desde Podemos Asturias, como el agro y el ecoturismo, sin duda van consolidadas. Las personas que viajen buscarán la sostenibilidad tanto en el medio ambiente como en la comunidad. Por eso y por todo ello, como defendimos en el debate de esta moción, desde Podemos Asturias, seguimos exigiendo la elaboración de un plan turístico específico para los Picos de Europa. Muchas gracias.